Era una noche de jueves. Lo recuerdo tan claramente como si fuera ayer. Una noche fría y húmeda de finales de otoño. Yo estaba en la cocina, recogiendo los últimos platos de la cena. El suave zumbido del lavavajillas como la única compañía en ese momento de quietud. De repente, las voces de Sofía, mi hija, y Marcos, mi yerno, llegaron flotando desde la sala de estar, a través de la puerta entreabierta. Estaban viendo la televisión, o eso creía yo, pero el tono de sus voces era diferente, más bajo, más urgente. Dios mío, qué vieja tan molesta. Escuché a Sofía suspirar, y mi corazón dio un vuelco. Las palabras, crudas y sin adornos, me golpearon con la fuerza de una ola helada. Me quedé inmóvil, el trapo de cocina a medio camino de la encimera. ¿A quién se refería?, me pregunté, tratando de darle sentido a algo que no tenía sentido en absoluto. La incredulidad se apoderó de mí. Una punzada aguda en el pecho. Podría ser que estuvieran hablando de mí, de su propia madre, de la mujer que les había dedicado cada fibra de su ser durante décadas. Marcos respondió con un gruñido. No sé cuánto tiempo más podremos soportarla. Es una carga, Sofía, una carga pesada. Las palabras de Marcos me parecieron aún más crueles, como si una daga de hielo se clavara en mi corazón. Una carga. La mujer que había vendido hasta la última joya de su abuela para pagar su universidad. La mujer que había trabajado turnos dobles, limpiando oficinas por la noche para que nunca les faltara un plato de comida caliente. La mujer que había sido el pilar inquebrantable de sus vidas. Era yo ahora una carga, un estorbo en su camino, un objeto molesto que deseaban desechar. Mis manos comenzaron a temblar, incontrolablemente. El trapo de cocina cayó al suelo con un suave soplido. Me apoyé en el mostrador, mi vista fija en el fregadero, pero sin ver nada en realidad. Las palabras rebotaban en mi cabeza, una y otra vez. Vieja molesta, carga pesada. No eran solo palabras. Eran un veredicto, una sentencia pronunciada en la oscuridad de la noche, sin que yo supiera que el juicio se estaba llevando a cabo. Había estado ciega, tan ciegamente dedicada a ellos que no vi cómo se estaban construyendo los muros a mi alrededor, cómo me convertía en la indeseada habitante de mi propio hogar. El silencio en la cocina se hizo ensordecedor. El zumbido del lavavajillas ahora parecía una burla. Sentí una vergüenza ardiente y una rabia fría ascender por mi garganta. Mi memoria, como un proyector desbocado, empezó a rebobinar años, décadas de sacrificios silenciosos, de amor incondicional. Y de repente, todo lo que antes me había parecido amor y gratitud, ahora parecía un contrato tácito de explotación. ¿Qué había hecho mal para merecer esto? Para ser vista como una carga pesada por las mismas personas a las que había entregado mi vida entera. La punzada de dolor se hizo más intensa, convirtiéndose en un nudo apretado en el estómago. Me pregunté, con una amargura que nunca antes había sentido, si acaso alguna vez me habían querido de verdad, o si solo había sido la herramienta conveniente para sus propios fines. La abuela cuidadora, la cocinera, la lavandera, la niñera, el cajero automático. La pregunta se clavó en mi mente, incesante, lacerante. ¿Qué significado tenía todo lo que había sacrificado si al final solo era una carga? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía y Marcos se repetían en mi cabeza, una tortura constante. Me levanté antes del amanecer. La casa aún sumida en un silencio pesado. El tipo de silencio que precede a una tormenta. Miré por la ventana. El cielo gris plomizo reflejaba el estado de mi alma. Durante años, mi vida había girado en torno a ellos. A Sofía, mi única hija, y a sus dos hijos, Leo y Maya, mis adorados nietos. Los había criado prácticamente sola después de que su padre nos abandonara cuando Sofía era apenas una niña. Recuerdo las noches en vela, trabajando en una fábrica de ropa, cosiendo a máquina hasta que mis dedos sangraban,
solo para asegurarme de que Sofía tuviera un plato de comida decente y un techo sobre su cabeza. Vendí mi anillo de compromiso, la única joya de valor que tenía, para pagar su primer año de universidad. No me arrepentí entonces, ni me arrepiento de ese acto de amor. Pero ahora, las lágrimas empezaban a brotar. Cuando Sofía conoció a Marcos, él era un hombre ambicioso, pero sin recursos. Yo los apoyé financieramente para la entrada de esta casa, la misma casa en la que ahora me llamaban carga. Di mis ahorros, el fruto de décadas de trabajo duro y privaciones, para que pudieran tener un comienzo. Cuidé a Leo y Maya desde que nacieron, llevándolos al colegio, preparándoles la comida, ayudándolos con las tareas. La casa siempre estaba impecable, la ropa limpia y planchada, las comidas calientes y a tiempo. Mi vida era un constante acto de servicio, un ciclo interminable de dar, sin esperar nada a cambio más que un poco de afecto, un poco de consideración, un poco de respeto. Pero con el tiempo, el afecto se convirtió en indiferencia, la consideración en desprecio, el respeto en una burla apenas disimulada. Mis opiniones eran ignoradas o ridiculizadas. Mis consejos eran desestimados. Me sentía invisible, una sombra que se movía por la casa, solo visible cuando necesitaban algo. Mamá, ¿podrías prepararnos la cena esta noche? Tenemos un compromiso. Oh, abuela, ¿podrías recoger a los niños? No llegamos a tiempo. Y yo, siempre, con una sonrisa en los labios, una respuesta afirmativa en la punta de la lengua. Siempre dispuesta, siempre servicial, siempre, hasta esa noche. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación fría que nunca había sentido. Bajé a la cocina y preparé el desayuno como de costumbre, pero había una diferencia, sutil. Mis movimientos eran mecánicos. Mi mente estaba en otra parte. Sofía y Marcos bajaron, se sentaron a la mesa. Leo y Maya los siguieron con sus mochilas. Comieron, charlaron sobre el día, sobre el trabajo, sobre el colegio. Yo los observaba en silencio, mi mirada fija en cada uno de ellos, buscando alguna señal, algún indicio de lo que había escuchado la noche anterior. Pero no había nada, solo la rutina diaria, la normalidad aterradora de sus vidas, mientras la mía se había hecho pedazos. Abuela, ¿puedes llevarme al colegio hoy? Por favor, preguntó Maya con su voz dulce, una voz que antes derretía mi corazón, pero ahora solo evocaba una punzada de dolor. Claro, cariño, respondí. Mi voz sonaba hueca incluso para mí misma. No era culpa de los niños, lo sabía. Ellos eran inocentes en este drama, pero la herida era demasiado profunda. En los días siguientes, la conversación se convirtió en un eco constante en mi mente. Empecé a notar las pequeñas cosas, las que antes pasaba por alto o justificaba como cansancio o estrés, la forma en que Sofía me interrumpía a mitad de una frase, la manera en que Marcos evitaba, el contacto visual, las miradas furtivas que se intercambiaban cuando yo hablaba. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, un mueble viejo que había perdido su utilidad. Un día, mientras estaba en mi habitación, escuché otra conversación, esta vez más abierta, más descarada. Sofía y Marcos hablaban de mis planes de futuro. Deberíamos sugerirle que se busque un lugar propio, dijo Sofía con ligereza. Podría vivir de forma más independiente. Ya sabes. Tiene su pensión. No es que no pueda. Marcos estuvo de acuerdo. Sí, es hora de que se valga por sí misma. No podemos seguir con ella aquí para siempre. Necesitamos nuestro espacio. Sofía. Mi sangre se heló. Vivir de forma más independiente. Era el eufemismo que buscaban, la forma amable de decirme que me fuera. La pensión que ellos creían que me permitiría vivir cómodamente era apenas suficiente para mis gastos básicos, y lo sabían. Gran parte de mis ahorros se habían ido en su casa, en sus hijos, en su futuro. La crueldad de su sugerencia era abrumadora.
¿Cómo podían, después de todo lo que había hecho por ellos, pedirme que me fuera, que me buscara un lugar, a los 68 años? La ira, contenida durante tanto tiempo, comenzó a hervir dentro de mí. Una rabia fría y calculada. Era una burla cruel a mis sacrificios. Me sentí ultrajada, humillada. Pero en medio de esa tormenta de emociones, una pequeña chispa de rebeldía se encendió. No me iría sin luchar. No me iría sin hacerles ver el valor de lo que estaban desechando. Unos días después, movida por una inquietud inexplicable, decidí revisar unos viejos documentos que guardaba en una caja en el fondo de mi armario. Eran papeles relacionados con la Perrados Benigales, compra de la casa. Sofía y Marcos siempre me habían dicho que habían completado la transferencia de la propiedad a sus nombres hacía años. No te preocupes, mamá, todo está en orden, me había dicho Sofía con esa sonrisa suya que ahora me parecía tan falsa, pero algo me impulsó a mirar. Abrí la caja, el polvo de los años levantándose en pequeñas nubes. Saqué las escrituras originales, los contratos de compraventa, los recibos. Mis ojos recorrieron las líneas, buscando la prueba de la transferencia. Y entonces, lo vi. O más bien, no lo vi. No había ningún documento que demostrara que la propiedad había sido transferida a Sofía y Marcos. La última escritura, la original, aún tenía mi nombre como única propietaria. Una oleada de shock me invadió, seguida de una sensación de liberación. La casa, esta casa, que creía haberles entregado por completo, seguía siendo legalmente mía. Era como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad, una herramienta para defenderme. La chispa de rebeldía se convirtió en una llama, ardiendo con una intensidad feroz. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a un viejo amigo, Carlos, que era abogado. Concerté una cita con él para la tarde. No le di detalles. Solo le dije que era un asunto familiar delicado. Cuando me senté en su oficina, con los documentos en mis manos temblorosas, le conté toda la historia, desde la conversación escuchada hasta la sugerencia de Sofía y Marcos. Carlos escuchó pacientemente, su rostro grave. Examinó los documentos con minuciosidad. Elena, dijo finalmente, quitándose las gafas, la casa sigue a tu nombre. Legalmente. Eres la única propietaria. Cualquier dinero que ellos hayan invertido en ella se consideraría una mejora a la propiedad de otra persona, a menos que tuvieran un acuerdo formal de por medio, que por lo que veo, no existe. Sentí un alivio inmenso, mezclado con una punzada de tristeza por la traición. ¿Qué puedo hacer? Carlos, pregunté. Puedes venderla, dijo él con calma. Es tu propiedad. Puedes hacer lo que quieras con ella. Pero si lo haces, tienes que estar preparada para las consecuencias. Será una ruptura, Elena. Una ruptura total. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Ya no me importaban las consecuencias. Me importaba mi dignidad, mi paz mental, mi propia supervivencia. Le pedí a Carlos que me pusiera en contacto con un agente inmobiliario de confianza. El proceso comenzó en secreto. Mientras tanto, decidí llevar a cabo mi propio experimento de independencia dentro de la casa. La mañana siguiente, no preparé el desayuno. Bajé, me preparé un café y una tostada, y me senté a la mesa a leer el periódico. Sofía y Marcos bajaron, sorprendidos de encontrar la cocina tranquila, el olor a café, el único signo de actividad. «Mamá, ¿no hay desayuno?», preguntó Sofía con un tono de voz inusualmente agudo. «Hoy no, cariño», respondí con calma, sin levantar la vista del periódico. Pensé que sería un buen momento para que todos practicaran un poco de independencia. Yo me haré mi propio desayuno de ahora en adelante. Vosotros también podéis. La cara de Sofía se contrajo, y Marcos la miró con una ceja levantada. Los niños, acostumbrados a encontrar su desayuno listo, parecían confundidos. Hubo un silencio incómodo.
Luego, Sofía resopló y empezó a revolver en la nevera. Los siguientes días fueron aún más reveladores. Dejé de cocinar para todos. Solo preparaba mis propias comidas. Pequeñas porciones que disfrutaba en mi habitación o en la mesa de la cocina mientras ellos se las arreglaban con comida para llevar o con intentos desastrosos de cocinar. El lavadero, antes siempre impecable, empezó a acumular montones de ropa sucia. Dejé de recoger los platos de la cena, de limpiar los baños. Al principio, hubo quejas, indirectas, miradas de reproche. «Mamá, la casa está hecha un desastre», dijo Sofía, un día. «No sé por qué ya no colaboras». «Siempre he colaborado». «Sofía», respondí con una serenidad que la desconcertó. «Ahora, siento que es hora de que cada uno asuma su parte de responsabilidad. Yo ya he hecho la mía durante muchos años». Marcos intentó ser más directo. «Elena, sabemos que esto es tu casa, pero vivimos todos aquí. Un poco de ayuda no vendría mal». «Oh, hoy, esta casa», dije con una sonrisa enigmática. «Sí, esta casa. ¿Qué historia tiene?» La tensión en el hogar se hizo palpable. Los niños, acostumbrados a la comodidad de mi cuidado, empezaron a resentir la falta de orden. Maya no encontraba su uniforme. Leo se quejaba de la comida. Las discusiones entre Sofía y Marcos se hicieron más frecuentes, más fuertes. Empezaron a darse cuenta, lentamente, dolorosamente, del vacío que mi independencia estaba dejando. La casa se volvió caótica, desorganizada, un reflejo del caos que se estaba gestando en sus propias vidas. Pero para mí, cada queja, cada conflicto, era una pequeña victoria, una confirmación de que mi trabajo no había sido una carga, sino el motor silencioso que mantenía todo en marcha. Mientras tanto, en secreto, el proceso de venta de la casa avanzaba. El agente inmobiliario, una mujer amable y eficiente llamada Laura, me guió a través de cada paso. Hicimos fotos de la casa. Fijamos un precio. Las visitas de posibles compradores se programaban para cuando Sofía y Marcos no estuvieran. Tuve que inventar excusas para mis salidas y para el misterioso desorden que se acumulaba. Mentí, por primera vez en mi vida, con una determinación fría que me sorprendió a mí misma. Pero sentía que no tenía otra opción. Estaba luchando por mi libertad, por mi dignidad. Finalmente, recibimos una oferta, una buena oferta. Después de negociar un poco, la acepté. Los papeles se firmaron. El dinero se transfirió a mi cuenta. Sentí una mezcla de euforia y tristeza. Esta casa había sido mi hogar durante más de 40 años. El lugar donde había criado a mi hija, donde había visto crecer a mis nietos. Pero también era el lugar donde me habían humillado, donde me habían llamado carga. Era hora de un nuevo comienzo. La noche en que todo se reveló. La tensión era insoportable. Los platos se amontonaban en el fregadero. Había ropa sucia desbordando las cestas. La nevera estaba casi vacía. Preparé una cena sencilla para mí, pero esta vez decidí no cenar sola. Me senté a la mesa, esperándolos. Cuando Sofía, Marcos, Leo y Maya bajaron, me miraron con sorpresa. Era inusual que cenáramos juntos, y aún más inusual que yo los esperara. «Necesitamos hablar», dije, mi voz tranquila, pero firme. Los cuatro se sentaron, intercambiando miradas nerviosas. Sofía fue la primera en hablar. «Mamá, ¿qué está pasando? La casa está patas arriba. No comes con nosotros. Estás actuando muy extraño». Marcos asintió. «Sí, Elena, nos gustaría saber qué está pasando». Los niños miraban de un lado a otro, sintiendo la atmósfera cargada. Respiré hondo. «Sé que os preguntaréis por qué estoy actuando así». Comencé, mi mirada fija en Sofía. «Y la verdad es que hay una razón muy importante. No puedo seguir siendo la vieja molesta y la carga pesada que creéis que soy.
Sofía palideció. Marcos abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El silencio en la sala era sepulcral. Lo escuché. Continué. Mi voz ahora teñida de una emoción que luchaba por contener. Escuché vuestra conversación esa noche. Y desde entonces, me he dado cuenta de muchas cosas. Me he dado cuenta de cómo me veis, de cómo me habéis tratado. Me he dado cuenta de que, a pesar de todos mis sacrificios, de todo lo que he dado por vosotros, solo soy un estorbo. Sofía intentó interrumpirme. Mamá, no, no es verdad. Estábamos enfadados. Dijimos cosas que no queríamos decir. No, la interrumpí, levantando una mano. Es la verdad. Es lo que sentís. Y tenéis razón en algo. Es hora de que me valga por mí misma. Es hora de que encuentre mi propia independencia. Saqué un sobre de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Lo abrí y saqué los documentos. Las escrituras originales de la casa y el contrato de compraventa firmado. Esta casa, dije, siempre ha sido mía. Legalmente. Nunca completasteis la transferencia de propiedad. Sofía y Marcos se quedaron boquiabiertos. Sus ojos se fijaron en los documentos, y luego en mí, con una mezcla de incredulidad y horror. Y he decidido venderla. Continué, mi voz inquebrantable. La he vendido. Los nuevos propietarios tomarán posesión en 15 días. Tenéis 15 días para encontrar un nuevo lugar y mudar vuestras cosas. La bomba había explotado. Sofía dejó escapar un grito ahogado. No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí durante años. Hemos invertido dinero en ella. No es vuestra casa, Sofía, respondí, señalando los documentos. Nunca lo fue legalmente. El dinero que invertisteis fue una mejora en mi propiedad, sin ningún acuerdo formal de por medio. Además, he calculado las cifras. El dinero que me disteis por la entrada hace años, las supuestas mejoras, todo eso palidece en comparación con lo que os he dado en los últimos 20 años. Las facturas de comida, la limpieza, el cuidado de los niños, el mantenimiento de la casa, mi pensión que he usado para ayudaros. Vosotros me habéis usado, me habéis explotado, y luego me habéis descartado. Marcos se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. Esto es una venganza. Eres una vieja amargada y resentida. No puedes dejarnos en la calle. Me puse de pie también, mi mirada firme, directa a la suya. Esto no es una venganza, Marcos. Esto es reclamar mi dignidad. Es establecer límites. Os perdono por vuestra ingratitud, porque entiendo que la ignorancia y el egoísmo pueden cegar a las personas. Pero el respeto, ese se gana. Y vuestro respeto hacia mí debe ser demostrado con acciones a largo plazo, no con palabras vacías. Miré a Leo y Maya, sus rostros confusos y asustados. Mis queridos nietos, dije, mi voz suavizándose un poco. Esto no tiene nada que ver con vosotros. Siempre os querré. Pero vuestros padres tienen que aprender a valerse por sí mismos, a apreciar el valor del trabajo y de la contribución de los demás. Entregué a Sofía y Marcos una copia del aviso de desalojo legal. Hay un depósito sustancial en el banco que cubre el monto de la entrada que aportasteis y algunas mejoras considerables que hicieron a la casa. Consideradlo un pago por vuestros esfuerzos y para ayudaros a encontrar un nuevo lugar. Pero no esperéis nada más de mí. Mi misión en esta casa ha terminado. Subí a mi habitación, dejando a los 4 en el más absoluto silencio. Escuché sus gritos, sus acusaciones, sus desesperados planes mientras yo empacaba mis últimas pertenencias. Había alquilado un pequeño apartamento en otra zona de la ciudad, un lugar tranquilo, lleno de luz, solo para mí. 15 días después, mientras ellos seguían luchando por encontrar un lugar, yo me mudé. Mi nuevo apartamento era pequeño pero perfecto. Tenía un balcón con vistas a un pequeño parque, donde podía sentarme y ver el mundo pasar,
Lo decoré con colores suaves, llenándolo de recuerdos que me traían alegría, no dolor. La primera noche, me senté en mi sofá nuevo, con una taza de té, y sentí una paz que no había experimentado en años. No había platos sucios, ni ropa sin lavar, ni las miradas desaprobatorias de nadie. Solo yo, en mi propio espacio, finalmente libre. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Había momentos de tristeza, de luto por la familia que había perdido, por los años que había invertido en vano. Pero también había una euforia silenciosa, una sensación de ligereza. Me inscribí en un grupo de oración en la iglesia cercana, un lugar donde encontré consuelo y compañeras con historias de vida similares. Empecé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Mis manos, acostumbradas a la limpieza y a la cocina, ahora se deleitaban en la mezcla de colores, en la creación de algo nuevo y hermoso. También empecé a hacer voluntariado en un comedor social, donde pude ayudar a otros que lo necesitaban. Pero esta vez, mis esfuerzos eran valorados. Mi presencia era apreciada. Conocí a gente maravillosa, personas que me recordaron la bondad y la generosidad que aún existían en el mundo. En mi balcón, planté hierbas aromáticas y flores de colores vibrantes. Cuidarlas se convirtió en una meditación diaria, un recordatorio de cómo la vida podía renacer incluso después de la sequía. Mi espíritu se sentía renovado. Mi autoestima, pisoteada durante tanto tiempo, empezaba a florecer de nuevo. La familia de Sofía y Marcos, por supuesto, cayó en el caos. Sin mi apoyo constante, su mundo se desmoronó. Se vieron obligados a alquilar un apartamento pequeño y caro en las afueras. Sofía tuvo que dejar su trabajo a tiempo parcial para encargarse de la casa y de los niños, ya que no podían permitirse una niñera. Marcos tuvo que aceptar un segundo trabajo para cubrir los gastos. Las discusiones entre ellos se intensificaron. Las tensiones crecieron. Los niños, acostumbrados a tener a su abuela siempre presente, estaban confusos y enfadados. Al principio, hubo intentos desesperados de contactarme. Llamadas, mensajes, incluso un par de visitas sorpresa a mi nuevo edificio, que Laura, la administradora, se encargó de desviar. Sofía me dejó mensajes de voz llenos de lamento, de súplicas, de promesas de cambio. Mamá, lo sentimos mucho. Por favor, vuelve. Te necesitamos. No podemos con esto. Pero yo me mantuve firme. No era rencor. Era una cuestión de autoprotección, de mantener mis límites. Les había dado una lección, y ahora tenían que aprenderla. Con el tiempo, las llamadas de Sofía y Marcos disminuyeron. Sin embargo, los nietos, Leo y Maya, empezaron a contactarme en secreto. Primero con mensajes de texto tímidos, luego con llamadas. Querían verme. Echaban de menos a su abuela, sus galletas, sus historias, su cariño. Era una decisión difícil. Sabía que Sofía y Marcos probablemente los estaban usando para intentar acercarse a mí, pero el amor por mis nietos era inquebrantable. Decidí encontrarlos, pero siempre fuera de la presencia de Sofía y Marcos. Los llevaba al parque, al cine, a tomar un helado. Hablábamos, reíamos, compartíamos momentos. Les expliqué, suavemente, que la abuela necesitaba su propio espacio, que a veces las personas necesitan aprender a cuidarse a sí mismas para poder cuidar a los demás. No hablé mal de sus padres. Simplemente les mostré que mi amor por ellos era incondicional, pero que mi vida ya no podía estar definida por las expectativas de sus padres. Pasaron 6 meses. Mi apartamento se había convertido en mi santuario, mi hogar en el sentido más verdadero de la palabra. Me sentaba en mi balcón, mirando el atardecer, y reflexionaba sobre el camino recorrido. Había recuperado mi voz, mi valía, mi propósito. La herida seguía ahí, profunda, pero ya no supuraba. Ahora era una cicatriz,
un recordatorio de la resiliencia humana. Un día, mientras pintaba un cuadro de flores, me di cuenta de algo profundo. Hogar, pensé, no es un lugar físico, ni siquiera es una casa. Hogar es donde eres tú mismo, donde te sientes seguro, donde tu espíritu puede florecer sin miedo al juicio o al desprecio. Para mí, ese hogar era ahora mi pequeño apartamento, mi lienzo, mi jardín en miniatura. La lección más grande que había aprendido era que amarse a uno mismo y establecer límites firmes no era egoísmo, sino la forma más honesta y saludable de amar a los demás. Porque solo cuando uno está completo y fuerte en su propio ser, puede ofrecer un amor verdadero, sin resentimientos ni expectativas tóxicas. Mi relación con Sofía y Marcos seguía siendo distante, basada en el respeto mutuo que ellos ahora, dolorosamente, comenzaban a entender. Mis nietos, sin embargo, se habían convertido en mis aliados, en mis pequeños rayos de sol, visitándome, compartiendo sus vidas, apreciando a la abuela que había encontrado su propio camino. Había perdido una familia, sí, pero había ganado algo mucho más valioso. Me había encontrado a mí misma. Y eso, al final, era la mayor bendición de todas.